Cantemos este hermoso himno. Cantamos. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence al pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cantamos esta última estrofa. Gozo indecible inunda mi alma, ya liberado estoy y mi vida llena está de felicidad, ya pertenezco a Él. Última vez, ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Amén. Qué maravilla es recordar que nosotros le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. No somos personas huérfanas, desamparadas, abandonadas en medio de esta vida. Nosotros somos de un Dios maravilloso que nos salvó y nos redimió por medio de su sangre. Hay cosas que yo no comprendo, lugares altos yo no iré, pero sí sé, y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. No alcanzo a comprender por qué me amó y me salvó de vergüenzas mil, pero sí sé, y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí.
sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es el Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Cantamos con fuerza, mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es el Rey. Cantamos nuevamente en Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es el Rey. En su presencia voy a estar, sin mancha de Él vendré, justificado por la fe. Cantamos una última vez en Jesús. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es el Rey. Amén. Tenemos un Dios más fuerte que todas esas cosas que tal vez vengan en esta vida,
Y por eso estamos aquí, por eso nos interesa tanto escuchar su palabra, porque sabemos que, tal cual como dijo ese pescador sin letras y del vulgo delante de su Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Maravilloso eso. Así que vamos a pasar ahí al siguiente tiempo. Quería pedir si podíamos abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 3, del versículo 1, vamos a estar leyendo hasta el verso 15. Amén. Entonces, vamos a leerlo en nombre de Jesús. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no estás con Dios, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero compartirles un video que para que entendamos, o sea, no es para que entendamos, que a la larga, dentro de la predicación, vamos a entender el porqué del video. Con ustedes, Don Bueno. ¿Crees que eres bueno? No has conocido a Don Bueno. Don Bueno es muy bella persona. Trato de hacer lo correcto. Él es tan bueno que si las buenas personas van al cielo, él sería el primero en la fila. No es para tanto. Don Bueno, ¿has guardado los 10 mandamientos? ¿Te importa si vemos algunos? Claro que sí. Vamos a ver así. ¿Qué tan buena persona eres? Oh, pues sí. Aquí hay uno. No mentirás. ¿Alguna vez has dicho alguna mentira? Oh, pues sí. ¿Quién no? ¿Cómo llamas a alguien que dice mentiras? Mentiroso. Veamos otro mandamiento. No robarás. ¿Has robado algo aunque sea una vez? No. Pero me acabas de decir que eres un mentiroso. Bueno, robé algunos dulces cuando era niño. ¿Y cómo llamas tú a alguien que roba? Ladrón. Probemos otro mandamiento. No cometerás adulterio. Ese es fácil. Nunca he engañado a mi esposa. Hola, guapo. ¡Oh, nena! Jesús dijo que si ves a una mujer con deseo, has cometido adulterio con ella en tu corazón. ¿Sí? Uno más. No utilizarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Alguna vez has utilizado el nombre de Dios sin respeto? ¡Oh, Dios! Eso, señor Don Bueno, se llama blasfemia. Dios te ha dado la vida y todo lo que tienes, y tú lo has arrastrado por los suelos. Don Bueno, has admitido que eres mentiroso, un ladrón, un blasfemo y un adúltero de corazón. Y son solo 4 de los 10 mandamientos. Sí, no soy perfecto. De hecho, es peor que eso.
Supongamos que ponemos un chip en tu cerebro y que este grabará todos tus pensamientos por una semana entera. Y después los pusiéramos en una pantalla gigante para que todos tus amigos y familiares los vieran. No, sería vergonzoso. La Biblia dice que Dios sabe todo, incluyendo los pensamientos secretos de tu corazón. Momento. Comparado a otras personas, yo soy santo. Es muy cierto, pero el estándar es la ley de Dios y no otras personas. Además, si solamente pecas 5 veces al día, en un año serán 1825 pecados. Si llegas a los 70 años, habrás roto la ley de Dios más de 127,000 veces. Tendrás que dar cuenta por cada pecado en el día del juicio del que la Biblia dice, cada uno dará cuentas a Dios de sí mismo. Dios me perdonará, ¿verdad? Tratemos eso en la corte. Ya sé que me la paso rompiendo la ley, pero bueno, ¿no podrías pasármela esta vez? Solo un juez corrupto aceptaría eso. Un buen juez diría: La justicia demanda que pagues por tus crímenes. Dios no es juez corrupto. Él es un juez santo y justo. Odia el pecado. Jesús advirtió que en el día del juicio, Dios tomará justamente a cada uno que haya pecado contra él y será arrojado a un terrible lugar llamado infierno. Entonces, ¿cómo alguien puede ir al cielo? Solo hay un camino. Dios ama tanto al mundo que mandó a su Hijo Jesús a vivir una vida perfecta. Después Jesús se ofreció para tomar el castigo de pecadores culpables. Fue azotado, golpeado y clavado en una cruz. Murió por tus pecados para que la justicia pudiera ser satisfecha y así quedaras en libertad. Después Jesús se levantó de la tumba y venció a la muerte. Don Bueno, no puedes ganarte la vida eterna. Es un regalo de Dios para todos los que se humillen y vengan a Jesús. Él te perdonará, te lavará y te dará un corazón con nuevos deseos. La Biblia dice, si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Entonces, deja de vivir para ti mismo, dale la espalda a tus pecados y ven a Jesús. Después, lee tu Biblia y obedece lo que leas. Encuentra una iglesia que te ayude a crecer. Y ahora, anda y dile a los demás esta buena noticia. Ok. Entretenido el video, ¿eh? Pero no por eso menos cierto. Cuando yo veía a Nicodemo, me acordaba de Don Bueno, por eso puse el video de Don Bueno. De hecho, Don Bueno debería llamarse Don Nicodemo. Voy a cambiar el nombre. Vemos en el texto que leímos, ¿cierto? En Juan capítulo 3, vemos a un hombre, a un judío, un fariseo, un hombre importante, un hombre preeminente entre los judíos, un hombre que conocía la ley, un hombre que de hecho era miembro del Sanedrín, que eran las personas que imponían la ley en Israel. Ellos eran los jueces y eran los que juzgaban a las personas invocando la ley de Moisés. Y el Sanedrín era una junta de 70 ancianos, de 70 personas que eran los que juzgaban a los judíos conforme a la ley de Moisés. O sea, no era cualquier persona este hombre. Y como nos indica la palabra, ¿cierto? Nicodemo se acerca a Jesús de noche, no sabemos si porque no quería que lo vieran, si no quería pasar piola o porque quería hablar con él, porque Jesús siempre estaba ocupado, ¿cierto? Pero se acerca a Jesús y le reconoce que hace las cosas en el nombre de Dios, viene con mucho respeto hacia él, viene persuadido, viene pensando que al igual que muchas personas, que Jesús es un maestro, que es una buena persona y que es un buen ejemplo a seguir,
digámoslo honestamente, es una persona que prácticamente hoy día la podríamos encontrar en la iglesia, ¿cierto? Sentado, cantando, incluso orando, porque él habló con Jesús, que es lo que nosotros entendemos como orar, lo que nosotros hacemos. Eh, una persona, un religioso, una persona que va a la iglesia, que está ahí, eh, como cada uno de nosotros. Y eh, quiero en este mañana que veamos de estos versículos que leímos, quiero que veamos dos puntos, que es la necesidad imperiosa de tener un nuevo nacimiento y en qué consiste ese nuevo nacimiento. Dice Jesús en estos versículos bíblicos, ¿cierto? Que leemos que se hace imperioso a las personas tener un nuevo nacimiento. Las personas pueden ir a la iglesia, pueden compartir, pueden orar, pueden saberse la palabra. Incluso una persona, un cristiano puede diezmar, ofrendar, predicar. ¿Por qué no? Porque conoce la palabra, porque la entiende, porque la puede enseñar, porque la puede aplicar, pero sin haber nacido de nuevo. Vemos que Jesús llega y a pito de nada, ¿cierto? Va al hueso, se interesa tanto en las personas, se interesa tanto en Nicodemo, que va al hueso. Dice en el versículo 2, dice que vino a Jesús de noche, hablando de Nicodemo, y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y en el versículo 3 dice, responde Jesús y le dice, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo, una persona que según él, al igual que nuestro amigo Don Bueno, conoce la palabra, cumple con los reglamentos, cumple con los lineamientos de una religión, ¿cierto? Que cumple con todos los requisitos que podría tener una persona que asiste a la iglesia, ¿cierto? Que según cualquiera de nosotros podría ser un hermano en plena comunión de la iglesia, ¿cierto? Pero Jesús, que conoce nuestros corazones, que conoce quiénes somos, cómo somos y lo que somos, va ahí al hueso y no lo deja entrar más y le dice, por amor te lo voy a decir, en verdad te digo que si no naces de nuevo no podrás ver el reino de Dios. No espera, no le da más paso, no le da cabida a que él siga hablando, ¿cierto? Insisto, una persona religiosa, una persona con conocimiento de la palabra, él manejaba todo lo que era el Antiguo Testamento, era la persona quien partía la ¿cómo se llama? Justicia en el Sanedrín hacia los judíos. Es una persona, como les digo, una persona que hoy día uno diría, esta persona está es un hermano en plena comunión, pero no entendía, no conocía lo que era realmente nacer de nuevo. El hecho de nacer de nuevo, el concepto de nacer de nuevo, era lo que él no podía entender, lo que él le quería decir, la necesidad que nos tenemos todos de tener un nuevo nacimiento. Y ahí se nos explica, ¿cierto?, que el que no naciera de nuevo no verá el reino de Dios. Y ahí se nos abre nuestro segundo punto, que es la pregunta, ¿qué es el nuevo nacimiento? Un nuevo nacimiento, hermanos, es un cambio radical de las personas. Tiene que haber un cambio, nos transformamos en otra persona, debe haber un cambio, no es un cambio cosmético, no es abrir la Biblia de vez en cuando, no es orar de vez en cuando, es actuar como una nueva persona. Nacer de nuevo implica o se entiende como nacer de arriba. En Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, nos habla de esto. En Juan capítulo 1, versículo 12
y 13 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 13, que es el que nos aclara todo, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios, sino de Dios. Ni de voluntad de varón, sino de Dios, perdón, creo que lo leí mal. Nacer de nuevo, lo explica en una cita Juan Calvino, dice, no es una enmienda, no es no es poner un parche en nuestra vida, ni tener una corrección, sino que ni tampoco cambiar algún hábito que tengamos en nuestra vida, sino un cambio total de nuestra naturaleza humana. Es un cambio profundo en las personas. Y esto lo tenemos que entender como es algo que Dios hace en mí. Él hace este cambio, es un milagro que Él obra en nosotros. Podemos leer versículos bíblicos que nos hablan de esto. En Tito, capítulo 3, versículo 5, en Tito 3, 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Estamos hablando de las obras que Él hace en nuestras vidas, un cambio que Él provoca. En 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice, bendito Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En Santiago, capítulo 1, versículo 18, nos sigue hablando de lo mismo. Dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Estamos hablando de algo que Él provoca en nuestras vidas. Él cambia nuestras vidas. Él hace este cambio en cada uno de nosotros. Él nos habla de un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento, por lo tanto, si lo definimos, un nuevo nacimiento es un acto soberano de Dios que produce un cambio profundo y total en nuestras vidas y que se evidencia en lo que yo hago y siento. Frente a esta temática, nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Hemos nacido de nuevo frente a esto? Si nosotros observamos nuestras vidas como eran antes de conocer el Evangelio, o antes de venir a la iglesia, o antes de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿hemos nacido de nuevo? ¿Hay un nuevo deseo en nuestras vidas de obedecer a Dios? ¿Hay un cambio hacia las cosas de Dios, un acercamiento hacia estas? ¿Hay un pesar en mi vida cuando hago cosas que ofenden a Dios? Podemos diezmar, ofrendar, incluso, no vuelvo a decir, podemos predicar incluso sin haber nacido de nuevo. Podemos hacer 1000 cosas sin haber nacido de nuevo. Pero debe haber un cambio, una regeneración. Un nuevo nacimiento implica que todo lo que yo tenía como mi carne, como que yo no soy nacido de carne, nace de nuevo del Espíritu. Y lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Debe haber un cambio sustancial, un cambio notorio en mi vida, que demuestre lo que yo soy. Si bien es cierto, si nosotros revisamos esto, Nicodemo al terminar esta conversación se va, pero si revisamos más adelante y seguimos viendo Juan, podemos darnos cuenta que Nicodemo defiende a Jesús delante de unas personas que están discutiendo por él.
Y si vemos al final de la vida de Jesús, vemos que las personas que piden y rescatan el cuerpo de Jesús, entre ellos está Nicodemo. Él se transformó en un discípulo de Jesús. En él hubo un cambio. Dejó de ser un religioso a ser un hijo de Dios. Hubo un cambio. Por eso, frente a todo esto, quiero que nos quede dando vueltas en nuestras mentes si hemos nacido de nuevo realmente. No quiero poner en riesgo o en tema de la salvación, que sé yo, sino que a lo que yo voy es que nos analicemos muy en lo privado, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Si en su momento, cuando aceptamos a Jesús, a lo mejor cambiamos rotundamente y totalmente, radicalmente nuestras vidas, pero poco a poco hemos ido caminando, como alguna vez lo he mencionado, a lo Michael Jackson, ¿cierto? Mirando de frente, pero caminando hacia atrás, retrocediendo en nuestra forma de actuar y volviendo a, a los hechos que nosotros teníamos anteriormente. Muchas veces nos enfriamos, nos apartamos, nos alejamos de Dios. Empezamos como caballo inglés, ¿ah? Vamos con todo, a por todo. Cuando me acuerdo cuando recién llegué al Evangelio o volví al Evangelio, iba ahí, estaba, me acuerdo que estaba todo el día en la iglesia, quería escuchar, quería cantar, quería adorar, quería leer la palabra, quería hacer cosas para el Señor, quería predicar el Evangelio. A personas que se paraban al lado mío, le hablaba del Señor, hacía mil cosas. Ay, me acuerdo, llegaba a los equipos para allá, para acá, si había que hacer algo, era de los primeros que estaba en la iglesia. Pues de repente armábamos eventos y ahí estábamos todos, toda la noche, y da lo mismo, total era para el Señor. Y hoy día, si nos invitan que tenemos que estar a las 10:30 o a las 11, nos conectamos a las 11:15. Total, primero se saludan todos los hermanos y cantan y la primera canción no me gusta y no, mejor me conecto a las 11:30. Total, después para escuchar la palabra, ¿no? Y de repente el lunes o el martes, que es el día que nos toque, nos cuesta conectarnos, se nos olvida, que me ha pasado, o que nos cuesta así como, no, después me conecto porque estoy cansado. Como si en algún momento Dios hubiera dicho, no, es que estoy cansado, no me quiero acostar en la cruz hoy día, no quiero morir. Y nos alejamos, nos enfriamos, nos ponemos tibios, porque más encima ni siquiera nos ponemos frío y nos vamos de la iglesia, sino que estamos aquí y estamos como ahí, a medio morir saltando, a medio sancochado y total, mientras estoy en la iglesia, que no se me escape ninguna palabrita, ¿cierto? O ninguna palabrota, mejor dicho. Y cumplo con mis cosas, cumplo con mis diezmos, cumplo con mi ofrenda y me conecto el domingo y ahí estoy. Hermanos, dice la palabra que a los tibios los vomitará. Yo de verdad que a veces miro el sacrificio de Cristo y yo no sé si lo hubiera hecho. Bueno, la verdad es que sé que yo no lo hubiera hecho, yo no hubiera muerto en la cruz. Hubiera hecho cualquier cosa, hubiera tenido cualquier excusa para no morir. Voy a morir por esto, ¿para qué? ¿Para que me paguen mal? Van a tener pago de Chile, hubiera dicho. Hermanos, renovemos nuestros votos con el Señor. Volvamos al primer amor. Recordemos las sendas antiguas que se nombran en la Biblia. No es que volvamos a cantar los himnos antiguos, ¿cierto? Que saquemos el himnario y lo desempolvemos y volvamos a cantar con una guitarra de palo y con un pandero, no. Volver a la senda antigua es caminar por las sendas del Evangelio, que vamos a pagar el precio. Hoy día el Evangelio es tan light, es tan simple,
Pero no es así, el Evangelio no es así. La gente nos va a juzgar, la gente nos va a mirar. eh, Vamos a tener que de repente sacrificar horas de ocio, hay que orar, hay que leer la palabra, hay que dejar de ver esa serie que estamos viendo que está tan entretenida. eh, Hacernos una práctica del Evangelio. ¿Cuánto estamos orando? ¿Cuánto estamos leyendo la palabra? ¿Cuánto tiempo? Hoy día existe mil cosas para entretenerse. Está YouTube, está Netflix, está Universal, Paramount, todas estas aplicaciones que podemos tener todo el día de entretención. Y se dice que esta generación, la generación que está de los jóvenes que están ahora, es la generación de los niños más tontos que hay porque no piensan, porque todo lo tienen ahí, porque están todo el día entretenidos, no adquieren conocimiento, no están preocupados de aprender, de desarrollarse. Lo único que buscan es entretenerse. Todo el día ellos quieren estar entretenidos. Y la vida no es así. Hay que pagar un precio. Y el precio tampoco es tan caro. Hay que leer la palabra, hay que estudiar, hay que prepararse. Hay personas que a veces nos paran, nos preguntan, quieren saber cosas de Dios y nosotros no tenemos respuesta para nada. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra, porque no tenemos intimidad con el Señor, porque porque no leemos, no oramos, no nada. Y escuchar predicaciones, yo también escucho predicaciones muchas veces al día, pero no se compara con aprender o escuchar la palabra, porque hay veces que los predicadores nos vamos para otros lados y hablamos de temas que no aparecen en la Biblia y muchas veces son cosas preconcebidas que nosotros pensamos. Por eso usted, hermano, tiene que tomar la Biblia y prender la Biblia y saber cuando el hermano David, el hermano Pipe, el Johan, el pastor Pablo está predicando. Tratamos de predicar lo que dice la palabra, pero también usted tiene que saber cuándo estamos predicando la palabra y cuándo no. Y también saber cuando otra persona que te está escuchando predicar está predicando la palabra y cuándo no. Acerquémonos pues al trono de la gracia, acerquémonos a la palabra, acerquémonos al Señor. Volvamos a la senda antigua, renovemos nuestros votos con el Señor, empecemos a activarnos. No puede ser que no activemos, que seamos personas que escuchan solamente, somos personas pasivas, que no hacemos, que no actuamos en ningún momento. Hermanos, con mucho respeto, con mucha humildad, les pido que nos quedemos dando vueltas, que pensemos en estas preguntas. ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Hay un nuevo deseo de obedecer a Dios? ¿Hay un pesar en mi vida cuando hago cosas que ofenden a Dios? ¿Hay un cambio hacia las cosas de Dios en mi vida? Yo puedo decir que había y que quiero y que tengo ganas de cambiar, que tengo ganas de hacer cosas para el Señor, que tengo ganas de obedecer al Señor. Pero mi antigua naturaleza, mi naturaleza humana, mi naturaleza pecaminosa, la que habla Corintio y también habla Romano, está ahí. Y me cuesta, y lucho, y me imagino que usted también. Pero no podemos estar toda la vida luchando y perdiendo. Alguna vez tenemos que ganar. Oremos, hermanos, por favor. Señor, te doy gracias porque te pedí mucho una palabra. Una palabra que me llegara a mí primeramente. Y la verdad es que sí me hizo pensar y me hizo reflexionar mucho en cómo estoy, cuál es mi situación actual.
que sí, que en su momento hubo un cambio en mi vida, que sí fue radical, que sí lo único que hacía era servirte, que lo único que quería hacer era hablar de ti, que quería estar siempre contigo y todo, pero que a la postre de alguna forma me he ido alejando, me he ido enfriando y me he ido apartando de ti de alguna forma, que no estoy todo lo cerca de ti que quisiera estar, que no estoy lleno de ti todo lo que me gustaría estar. Y te pido, Señor, que me ayudes, que me fortalezca y que fortalezcas a mis hermanos también. Que nos ayude, Señor, a que si no hemos tenido un nuevo nacimiento, que lo tengamos hoy. Que nos, eh, que nos envalentonemos y queramos hacer este cambio. Y que tú obres este milagro maravilloso y que nos cambies completamente en nuestras vidas. Te pido, Señor, que obres en cada uno de nosotros. Que si nos hemos apartado, Señor, que perdones nuestros pecados. Y que pongas en nosotros, Señor, dolor cuando te fallemos. Que pongas dolor en nosotros cuando nos alejemos de ti. Que queramos estar cada día más cerca de ti, cada día más llenos de ti, cada día más plenos de ti. Que la llenura de tu Espíritu Santo sea sobre nosotros, Padre. Que estamos ahí, pero que no estamos llenos, no estamos plenos de ti. Te pido, Señor, que pongas en nosotros, Señor, ansias de querer estar más cerca de ti. Ánimo, a ganas, Señor, una pasión por estar contigo, una pasión por servirte, una pasión por no fallarte. Que dejemos la parsimonía de estar aquí y ser como un címbalo que resuena y que tin, tilín, tilín, tilín. Que obremos de acuerdo a lo que tú quieres hacer con nosotros, Señor. Que nos dejemos gobernar de una vez por todas, por ti. Señor, gracias, porque tú nos amas tanto que nos hablas una y otra y otra y otra vez y tienes paciencia con nosotros. Y nosotros vamos, Señor, y nos vamos como el volantín, nos vamos para allá, para allá, para allá, y de repente recoges el hilo, Señor, y nos llevas donde tú quieres que nosotros estemos. Gracias, Señor, por tanto amor inmerecido. Que como cantábamos, Señor, hay cosas que yo no entiendo, pero tú las quieres hacer con nosotros. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús.